Ok, vamos a trabajar. Repaso del taller de financiamiento de biología de grado 10º, fecha 28 de agosto del 2020. Fue la C. Docente María Alejandra Gutiérrez. Bueno, vamos a trabajar en primer lugar, bueno, rápidamente, la esterilidad y la infertilidad, pues la diferencia entre las dos, ya sabemos que la esterilidad es algo que no se puede manejar y la infertilidad sí podemos manejarla porque es un tipo de esterilidad, bueno, es relativo, en el que podemos llevar a cabo, bien sea la fecundación o bien sea la transferencia de embriones, ¿sí? A un útero que pueda mantener o llevar a cabo el desarrollo del bebé. La infertilidad femenina, entonces pueden ser porque se altere algo del ovario, porque se altere algo de la trompa de falopio, por alteraciones, por ejemplo, en el cuello uterino, también se llaman cervix, el cervix o el cuello uterino, lo mismo, ¿sí? O por problemas en el útero, ¿sí? También, ¿qué pasa? Que a veces, bueno, a veces genéticamente no somos fértiles las mujeres, por la edad también, o llega un punto en que ya no somos fértiles, bueno, ya lo que les dije, las trompas de falopio, porque tenemos ciclos, o sea, o el ciclo celular, perdón, el ciclo menstrual, no se lleva a cabo de la forma adecuada, entonces eso también genera problemas para llevar a cabo un embarazo o para quedar embarazada, en el caso de la fecundación. Porque en ocasiones, por ejemplo, nuestros óvulos generan cierta inmunidad a los espermatozoides y entonces no se dejan fecundar, ¿sí? O porque haya patologías con respecto al útero, es decir, enfermedades con respecto al útero, ¿sí? A veces pasa eso, pero generalmente, bueno, no siempre, pero a veces pasa eso. Entonces, bueno, ya les dije problemas, las hormonas juegan un papel muy importante porque las hormonas son las que primero regulan el desarrollo de los óvulos y regulan el descenso o la salida del óvulo del ovario, ¿sí? O sea, regulan todo el ciclo ovárico o todo el ciclo menstrual, como lo querramos llamar, ¿sí? ¿Por qué a veces se diferencia entre ciclo menstrual y ciclo ovárico? Porque el ciclo ovárico se refiere únicamente a la producción del óvulo y el ciclo menstrual se refiere a el desprendimiento del endometrio, ¿sí? No más, ¿sí? Pero también, o sea, lo podemos asimilar como que es un ciclo, ¿sí? En el que se cumplen etapas de producción de óvulos y de desprendimiento, o que el óvulo, por ejemplo, o sea, se implante en el útero y se desarrolle un bebé. Ya les dije problemas en el cervix o cuello uterino, ¿cierto? Porque se formen miomas o ciertas estructuras que puedan impedir, bien sea o que esté obstruido y no pueda ser atravesado por los espermatozoides, o también que impidan la implantación del óvulo, ¿sí? Fecundado, ¿sí? Otro, bueno, ya las dije, las trompas falopes pueden ser por infecciones, ¿sí? Pueden obstruirse y no permitir el paso de los espermatozoides y el paso o que los óvulos salgan o pasen por la trompa de falopio. Y ya les dije, pues obviamente que las alteraciones uterinas que tienen que ver con la implantación. Varias de las enfermedades, por ejemplo, como la clamidia o el micoplasma, ellas causan inflamación y hacen o producen o llevan a la infertilidad de una mujer, ¿sí? La infertilidad masculina, entonces, a veces, o los niños, o para los hombres, ellos tienen una etapa en su desarrollo, que es cuando los espermatozoides, perdón, los óvulos, los testículos descienden del abdomen y bajan a la bolsa escrotal, ¿sí? Entonces, en algunos casos, un momento. Entonces, cuando no descienden los testículos, eso también es un problema que lleva a la infertilidad del hombre. Por ejemplo, problemas con la fisiología o con el funcionamiento del testículo, ¿cierto? O que sea, por ejemplo, los conductos deferentes o la uretra, ¿sí? O problemas con respecto a la calidad del semen. Entonces, ahí no me va a tener, ya aquí, ya lo que les acabo de decir, ya está ahí también puesto. ¿Listo? Esto no lo voy a parar. Ok, con respecto a la fertilización asistida, entonces ya sabemos que existe la inseminación artificial, la fecundación in vitro convencional y la ICSI. ¿Qué diferencia entre la convencional y la ICSI, mi amiga Luisa? ¿Qué? ¿Que explique?
¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿En cuál el primero No, o cuál? entre la fecundación in vitro convencional y la ICSI. Pues la IPSI se basa, digamos, en lo que es como la fecundación de los ovocitos por inyección, ¿sí? En cambio, la in vitro se realiza fuera del o sea, fuera del espermatozoide, del cuerpo de la madre. En cambio, a la otra se le inyectan los espermatozoides. O sea, a este se ponen en un medio de cultivo el óvulo y se ponen los Ujú. espermatozoides En ahí. el, O sí, sea, no en el estoy, laboratorio. y en cambio acá es una inyección intracitoplasmática. Sí, Se ¿Listo? elige el espermatozoide como tal, o sea, como el mejor espermatozoide se elige para la En ICSI. calidad, sí, porque lo que pasa es que lo que hacen es buscar en la muestra el mejor, la mejor, bueno, sí, el mejor Y que no tenga espermatozoide. enfermedades congénitas, ¿cierto, profe? Y que no tenga enfermedades congénitas, sí, señor. La mayoría, a los embriones, a los espermatozoides, a los óvulos, les hacen cariotipos. ¿Para qué? O a los cigotos, a los embriones también. ¿Para qué? Para determinar si, como digo yo, si no tiene ninguna alteración genética o alguna enfermedad. Eso sí es cierto. ¿Qué se ¿qué hace eran o qué cariotipos, pruebas? profe? Dime. ¿Qué eran cariotipos? Cariotipos es la forma en como yo Ah, estudio los cromosomas, mi amor. ya. Se hace un análisis hormonal, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una histerosalpingografía. Perfecto. ¿Para qué se hace esto? Para ver si está obstruido el útero o obstruidas las trompas de falopio y la ecografía. A veces también puede ser vaginal o también puede ser transvaginal. Puede ser pélvica o puede ser transvaginal. Pélvica solamente la hacen por encima y transvaginal ingresan como una cámara, es por así decirlo. O sea, cuando te hacen una ecografía te hacen como con una cosita ahí que envía ondas y que es la que forma la imagen, ¿sí? Y entonces lo que hacen en la transvaginal pues es ingresar la camarita, por así decirlo. Ok. Los hombres pues le hacen exploración física, sobre todo para ver si descendieron o no descendieron los espermatozoides, ¿sí? A veces también les hacen, puede ser una ecografía también para observar si sus conductos están en forma o no están obstruidos ninguno de sus Los conductos. conductos deferentes. Deferente, sí, señor. Porque la uretra, si la uretra, a veces, por ejemplo, en el caso de los hombres, la uretra, si la uretra está, ¿cómo se llama eso? Por donde se hace el proceso de micción. Sí. Entonces, el problema es aquí, me perdí lo que estoy hablando. La uretra, sí, entonces si la uretra está, por ejemplo, obstruida, entonces no se pueden expulsar los espermatozoides. El seminograma que solamente miden la cantidad o calidad también del semen, no, creo que la cantidad. Creo que hay otra que también en la que se mide la calidad del semen O sea y que el tan análisis también espesos. Dice hormonal para ver que ahí evalúa el volumen del semen del semen. Y si y tiene creo que movilidad también, otros ¿cierto, profe? factores. Creo que es Sí, eso. Porque si no tiene movilidad, pues no. Baila. sí. ¿Listo? Ay, de la biotecnología, pero yo creo que no les pregunté nada sí que la biotecnología solamente. Entonces en eso no me voy a detener, amigos míos. Vamos a hablar de los ecosistemas. Los ecosistemas Los ecosistemas pueden ser ecosistemas de tipos terrestres o de tipo acuático. Un ecosistema se comprende por la relación que existen entre los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores abióticos se refieren a todos los seres vivos y sus relaciones, sobre todo. Y los factores abióticos se refieren, por ejemplo, a, ¿qué es diferente a decir biotopo? Bueno, a la luz solar, la salinidad, la humedad, ¿sí? La temperatura, esos son factores abióticos, ¿sí? Y esos factores no dependen de los seres vivos de los factores bióticos. Los factores bióticos sí dependen de los factores abióticos para su desarrollo y demás. Ahora, el biotopo, me estoy refiriendo únicamente al hábitat o el lugar donde viven, ¿sí? El suelo, no sé qué, si es un lago, si es un río, etc. Sí, como la parte geológica, ¿sí? El ambiente geológico. Sí. Y lo otro, bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de los ecosistemas terrestres, pues no tenemos que tener en cuenta tanto, por ejemplo, la salinidad, porque pues ahí no hay una concentración muy alta de sales, sobre todo, bueno,
pero sí tenemos que tener muy en cuenta la humedad. ¿M? Y esos factores hacen que, o sea, que se pueda observar mayor o menor diversidad de acuerdo a las condiciones que se encuentren en el ecosistema. Con respecto a los ecosistemas, no sé por qué no puse que otro. ¿Qué relaciones interespecíficas e intraespecíficas se llevan a cabo en un ecosistema? El comensalismo, El comensalismo, la predación. ¿Cuál otro, Bianca? Mutualismo, Bianca, Parasitismo, depredación, sí. Simbiosis también. competencia. ¿Cómo era? No. Sí, competencia por alimentos, sí. otro. Un ejemplo Profe, de un ejemplo de mutualismo. Bianca, te pregunté. profe, yo tengo una duda. Bianca. No está Bianca. Ok. Profe, Dime. el mutualismo puede ser el pez payaso y las remas, ¿Y la anémona? sí. No. Es un tipo de comensalismo. La anémona no se ve beneficiada por el pez payaso. Ah, entonces ya, Entonces el Comensalismo. comensalismo es cuando uno o como ninguno de los dos se ve o sea, el indiferente por la tiburón, El situación. comensalismo es algo más de indiferencia, pero uno de los dos se ve beneficiado siempre en un comensalismo. ¿Por qué? Porque es el que tiene su hábitat o su lugar de casa, ¿sí? O sea, por ejemplo, un ave que hace su nido en un árbol, ¿sí? El árbol no se va a ver afectado ni se va a ver beneficiado, pero el ave sí porque tiene un lugar donde, por ejemplo, tener sus crías o, bueno, o donde estar, ¿sí? En el el caso, a eso me tiburón, refiero con comensalismo. Hay, por ejemplo, relaciones de neutralismo porque tú sabes que, digamos, una mariposa con respecto a, qué sé yo, un conejo, no tiene ninguna relación. Entonces, eso, eso sí es neutralismo. Los dos son indiferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay que diferenciar el comensalismo del parasitismo. Hay especies que sí, que están viviendo, por ejemplo, sobre un árbol y sí afectan al árbol. Eso es parasitismo, aunque sean en una Como planta. las termitas. Como las termitas, por ejemplo, Mm. como por ejemplo, hay un hongo que crece sobre la corteza de los árboles y el hongo se alimenta de la savia bruta de la planta. Entonces tiende a hacer que la otra se muera. Eso es parasitismo. Y el parasitismo es un tipo de depredación, ¿sí? Cuando llegan al punto de que el otro organismo muere, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener una tenia en tu organismo y puedes durar mucho tiempo. Entonces, en ese tiempo que no has muerto, por así decirlo, la tenia es un parásito. O sea, está llevándose a cabo una relación de parasitismo, La ¿sí? tenía, Solo es hasta como que tú te un, mueres, entonces ya podemos hablar de predación. Bueno, con la tenía en ese respecto a que es eso, como un gusano. la tenía, sí señora. Un ejemplo otro ejemplo de mutualismo, entonces, amiga, a ver, ¿a quién está por aquí? Profe, el caso del tiburón y la otra especie chiquita que se El alimenta de pez las rémora. sobras que el tiburón, se alimenta de las sobras que el tiburón tiene en los dientes. Mutualismo, Y ¿no? también, sí, es un tipo de mutualismo porque el tiburón también Sí, porque o sea, se libera de cosas, o sea, de desechos, por así decirlo. Muy y bien. por ejemplo, profe, la abeja y el polen, porque le La abeja confunde y la... la flor. Eso, sí, 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 la eso. abeja y Eso la es flor. ojo. Había un término que no sé si hemos trabajado y es el término coevolución. ¿Sí? ¿Saben qué es la coevolución? que dos especies sí, evolucionan juntamente. Porque se ven cuando las relacionadas por el poblaciones mutualismo, evolucionan por el comensalismo o por la predación. por ¿Sí? la depredación. Por ejemplo, o sea, la adaptación que tienen las gacelas y tienen quién caza las gacelas. Eh, son como unos venados que saltan, pero no sé el nombre. ¿Cómo se llaman las que cazan las gacelas? Eh, ¿Leones? No sé. No, no,
¿Cómo se No me llaman? acuerdo, profe. Los linces, no sé. No, 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 los linces son eso chiquiticos. es un gato. Ah, yo pensé que eran marcados. Es... Entonces, Ay, ¿qué profe. manera? Yo me la sabía, pero pardo. Los leopardos, sí. Ay, perdón. Los leopardos y los guepardos también las pueden cazar. ¿Listo? Entonces, esas adaptaciones que generan ellos para que uno, Eso, los para guepardos. correr, y eso, entonces hacen que esas dos especies evolucionen, ¿cierto? Porque su relación las hace evolucionar. Eso se llama coevolución. ¿Ok? Hay relaciones, por ejemplo, de antagonismo. ¿Sí? Antagonismo, por ejemplo, la relación antagónica entre una mariposa y lo que también se puede llamar como competencia por el recurso. Una mariposa y una abeja, tal cual. Son relaciones antagónicas. ¿Listo? Con respecto a los ecosistemas, ya sabemos que la sucesión ecológica, que es la forma en cómo un ecosistema evoluciona, que puede llegar al clímax, que existe climas heterótrofo y climas autótrofo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En el autótrofo es más de las plantas. En cambio, Sí. o sea, en cambio el heterótrofo ya habla más de los animales. Ok, Juan Diego, ¿qué es la biomasa? La biomasa, Sí, la biomasa es sí. como la cantidad de materia orgánica que hay en un terreno. Sí, ¿Sí? listo. Y produce energía para las ¿Cuál es la plantas. diferencia entre sucesión primaria y secundaria? A ver, Yo. bueno, Laura, cuéntame. Eh, Profe, llegas a decir mi nombre. Sí, dime. bueno, la primaria pues habla de todo lo que es como la formación del suelo y pues cómo se constituye de un ecosistema. Y la secundaria es cuando un ecosistema sufre pues perturbaciones y pues estas llegan a alterar pues su estructura y dinámica. Listo. 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 ¿Qué es esto? Se llama efecto invernadero. Entonces, yo creo que ustedes ya lo saben qué es, ya saben qué es, ¿cierto? Y por qué se produce. ¿Sí? Entonces, el efecto invernadero, sabemos que los rayos o la luz solar llega o la radiación solar llega hasta la corteza terrestre atravesando la atmósfera, ¿cierto? Una parte de esa radiación es reflejada y otra parte es absorbida. ¿Mm? Sin embargo, en los últimos tiempos, la radiación que debe ser reflejada se ha visto atrapada por una capa, o perdón, por la acumulación de gases de efecto invernadero que se producen por las casas, por los incendios forestales, por la emisión industrial, por las emisiones de los coches, etc. ¿Sí? Inclusive por el ganado vacuno y demás. Entonces, esa capa de gases de efecto invernadero lo que hace es mantener o que la radiación no se refleja y que se mantenga acá haciendo que esto suceda o que esto, la corteza terrestre o que la Tierra, ¿sí? Y aumente su temperatura. ¿Por qué es tan duro lo de la temperatura? Porque si aumenta la temperatura, entonces tanto las especies de fauna y de flora se van a ver afectadas como también los seres humanos. Sobre todo los asentamientos que están en las costas por las inundaciones posibles, ¿sí? Debido al derretimiento de los glaciares o de los casquetes polares. ¿Mm? También Dime. creo que también la temperatura del mar afecta al La ciclo de vida temperatura. de los peces y todo. Sí, la temperatura del mar, entonces afecta, el aumento de la temperatura, por ejemplo, también se puede producir acidificación por la cantidad o por la emisión de gases, por ejemplo, como el CO2, porque el CO2 reacciona con el agua y forma un ácido. Y esos ácidos dañan también la vida en el mar o en el océano. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, aquí estoy hablando de efecto invernadero, ya les hablé, de calentamiento global. Entonces, este efecto invernadero conlleva a este amigo que se llama el calentamiento global. Este calentamiento global lleva al cambio climático. Ya les había dicho a ustedes que la Tierra ha atravesado por muchos cambios climáticos, ¿sí? Por las glaciaciones o por el momento en el que la temperatura de la Tierra estaba muy alta, pero en ese punto tenemos que pensar que si la temperatura de la Tierra empieza a aumentar,
La dinámica, por ejemplo, en cuanto a la reproducción de especies, sobre todo de peces, ¿sí? O la biodiversidad de marina, se va a ver afectada, ¿sí? Si hay inundaciones, obviamente que nosotros, los asentamientos de los seres humanos se van a ver afectados. La acidificación va a ser muy difícil la reproducción de las especies marinas y, obviamente, que al afectarse también el ciclo del agua, pues nosotros también nos vamos a ver afectados, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil también el cambio climático o sea, de ahora, porque lo estamos viviendo, ¿sí? Y porque el cambio climático o la Tierra generalmente cambia su clima de acuerdo pues a las condiciones que haya, no sé, de calentamiento, de su parte interna, o sea, la parte interna de la Tierra todavía está caliente, es roca fundida, ¿sí? Pero la corteza terrestre, al enfriarse, en el punto en que comenzó a enfriarse, fue cuando dio origen a toda la biodiversidad, ¿sí? Si cambiamos todo eso, o sea, volvemos otra vez a calentar el planeta Tierra, obviamente que los que tendemos a desaparecer somos todos. Ni siquiera solamente las plantas, sino todos. ¿Mm? ¿Ya? Listo. Yo les dejo, se me olvidó dejarles aquí, ahorita les dejo una esta para que puedan repasar el ecosistema como sistema. Y ya me acordé. Ya les tengo aquí una prueba para que podamos repasarlo. ¿Listo? Habló Teacher Mayra Alejandra Gutiérrez.